Esta es mi historia real. Yo fui un padre que pasó toda la vida trabajando, dando y perdonando. Creía que el amor era suficiente para mantener unida a una familia, hasta que mi propio hijo me demostró que estaba equivocado. Una noche le pedí un poquito más de comida. Lo que pasó después lo cambió todo. Mi hijo tiró mi plato al suelo y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Aquí comen los perros, tú no. Ese momento mató algo dentro de mí, pero también hizo nacer otra cosa, una venganza silenciosa. Antes de empezar, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete para que esta historia llegue a más personas. Él pasó toda su vida construyendo un mundo para su hijo, un mundo donde el amor sobraba, la comida nunca faltaba y los sueños no eran demasiado grandes. Las manos del viejo, que antes eran fuertes, estaban llenas de callos de tantos años trabajando. Recordaba los veranos largos cuando el sol le quemaba la piel mientras cargaba ladrillos, ponía cemento y arreglaba techos, todo para comprarle a su hijo unos zapatos mejores para el colegio. Esos zapatos nuevos y brillantes hicieron sonreír al niño una vez. Esa sonrisa valía cada gota de sudor, cada dolor de espalda, cada comida que él se saltaba para que alcanzara el dinero. La casa donde vivían la construyó él con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. La levantó con amor y con sueños. Recordaba llegar del trabajo cubierto de polvo y aún así sentarse con su hijo a ayudarle con las tareas, aunque apenas pudiera mantener los ojos abiertos. El niño preguntaba cosas inocentes sobre el mundo, y el padre le contestaba, creyendo que no solo estaba construyendo una casa, sino un corazón lleno de gratitud. Años después, esas mismas paredes escucharían el sonido del desprecio, pero en aquel entonces resonaban con risas y cuentos antes de dormir. Él nunca fue rico, pero nunca dejó que su familia se sintiera pobre. Su esposa cocinaba platos sencillos, lentejas, arroz, verduras, pero los servía con orgullo, no con vergüenza. Cuando el niño quería juguetes que tenían los demás, el padre hacía turnos extras. Cuando quería estudiar en un colegio mejor, pedía préstamos en silencio, sin decirle a su esposa cuánto debían. A él no le importaba su propia comodidad. Sus zapatos estaban gastados, sus camisas descoloridas, pero la vida de su hijo era brillante y perfecta. El niño creció sin saber nunca lo que era el hambre. Todas las mañanas su padre se levantaba antes del amanecer, aunque le dolieran los huesos, para prepararle el desayuno y que se fuera al colegio con la barriga llena. Él recordaba lo orgulloso que se sintió el día que su hijo se graduó. Ese día llevó su abrigo más viejo, cosido en las costuras, pero limpio, y aplaudió más fuerte que nadie desde la multitud. No le importaba que nadie aplaudiera por él. Ver a su hijo subir al escenario era su recompensa. En ese momento pensó que lo había hecho todo bien. Pero el amor a veces no envejece bien. El niño que antes lo abrazaba fuerte antes de ir al colegio, empezó a alejarse. El hijo que le llevaba té cuando estaba cansado, empezó a fingir que no lo oía. El tiempo lo cambió todo, menos el corazón del padre. Él seguía creyendo en la bondad, seguía pensando que la paciencia podía curar la arrogancia. Se negaba a creer que el mismo niño al que arrulló pudiera convertirse en alguien que lo mirara con asco. Le había enseñado a respetar a los mayores, a ser humilde, a ayudar a los demás. Le había enseñado que sin importar qué tan alto llegara un hombre, nunca debía olvidar las manos que lo levantaron. El hijo parecía haber aprendido bien esas lecciones, o eso parecía. Cuando llegó el éxito no trajo gratitud, trajo orgullo. El hijo consiguió un buen trabajo, ganaba más que su padre en toda su vida, y empezó a caminar con el pecho más alto y la voz más cortante. El viejo lo veía, pero callaba. No quería avergonzarlo, no quería crear distancia. Se decía a sí mismo, es joven, ya aprenderá. Pero la verdad era que no estaba aprendiendo humildad, estaba aprendiendo poder. El amor del padre seguía siendo incondicional. Se levantaba temprano,
y barría el patio. Lavaba y lustraba el carro del hijo y esperaba a que saliera al trabajo. Cuando caía el sol, se sentaba en el porche en silencio, tomando té, pensando en lo rápido que había pasado el tiempo. Todavía rezaba por su hijo todas las mañanas. Rezaba por su felicidad, su éxito, su seguridad. Sus oraciones eran puras, aunque el amor ya no fuera correspondido. A veces, cuando cocinaba la cena, preparaba los platos favoritos de la infancia del hijo, pero cuando ponía los platos en la mesa, el hijo apenas los miraba. Miraba el celular, comía a medias y se iba sin decir palabra. El viejo seguía terminando su comida solo, fingiendo que no le dolía. Se decía, estará cansado del trabajo. Hacía excusas por la crueldad, porque eso hace el amor cuando es de un solo lado. Empezó a notar que el tono del hijo cambiaba. Suspiros, ojos en blanco, respuestas cortas. Cuando el padre olvidaba algo pequeño, como apagar la luz o dónde había dejado las llaves, la voz del hijo subía. Gritaba, se burlaba, se quejaba. Pero el padre seguía callado. En su corazón tenía una verdad. El silencio de un padre no es debilidad. Es amor que se contiene para no romper a su propio hijo. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. El padre había trabajado todo el día en el jardín arreglando la cerca. Le dolía la espalda y le temblaban las manos. Cuando sirvieron la cena, pidió con voz bajita si podía repetir un poquito de arroz. Esa sencilla petición abrió las puertas del infierno. El hijo se levantó furioso, como si lo hubieran insultado. Agarró el plato y lo estrelló contra el suelo. La comida se regó, el arroz se mezcló con el polvo, y luego vinieron las palabras, crueles, afiladas, inolvidables. Aquí comen los perros, tú no. El sonido de esas palabras quedó resonando en la cabeza del padre mucho después de que la habitación se quedara en silencio. Su esposa se quedó helada. El hijo se fue. Y el padre se quedó mirando la comida en el suelo. No se agachó a recogerla. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue a su cuarto. Esa noche la casa estuvo en silencio. Pero dentro de él, algo había muerto. El hombre que había vivido toda su vida por amor, ahora sabía qué sabor tenía realmente la traición. Acostado en la cama, pensó en las comidas que se había saltado cuando su hijo era pequeño. Pensó en las noches que pasó hambre para que su niño comiera más. Recordó las manitas que una vez le daban pedacitos de pan mientras jugaban. Y ahora esas mismas manos habían tirado la comida al suelo y lo habían tratado peor que a un animal. Los recuerdos llegaban como olas, cada uno más pesado, más afilado, más cruel. Lloró en silencio esa noche, no por hambre, sino porque entendió que sus años de sacrificio habían creado no gratitud, sino avaricia. Entendió que el amor sin límites se convierte en una jaula, que había alimentado el orgullo pensando que era cariño, que había regado la arrogancia pensando que era confianza. Ahora lo veía claro. Había creado a un hijo que conocía la comodidad pero no la compasión. La noche fue larga. Se sentó junto a la ventana mirando cómo la luna iluminaba el suelo donde había estado tirada su cena. En ese reflejo se vio roto, pero no derrotado. Se prometió a sí mismo que ese momento no sería el final de su historia. No iba a gritar. No iba a maldecir. No iba a levantar la mano ni la voz. Pero iba a actuar. Y cuando lo hiciera,
La lección sería inolvidable. Por la mañana sus lágrimas se habían secado. El dolor se había convertido en decisión. Fue al armario, sacó los papeles de la casa y los miró con cuidado. La propiedad seguía a su nombre. Cada línea, cada firma, todo era suyo. No de su hijo. Sonrió apenas. El hombre al que habían llamado perro todavía era dueño de la jaula donde vivía su amo. Cuando salió el sol, se preparó un té despacio, con calma. Ya no se sentía débil. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Ese día, un padre dejó de ser sirviente y se convirtió en el maestro que su hijo había olvidado hace mucho. No empezó con gritos. Empezó con suspiros. Suspiros pequeños, cortantes, llenos de fastidio silencioso. Del tipo que dicen más que cualquier palabra. El padre empezó a notarlos cuando hacía preguntas sencillas. ¿Ya comiste? ¿Cómo te fue en el trabajo? El hijo contestaba a medias, con los ojos pegados al celular, como si el padre no existiera en la misma habitación. Esos suspiros fueron las primeras grietas en la pared que antes sostenía amor y respeto. Eran silenciosos, pero resonaban profundo. El padre los ignoró al principio. Se decía, es estrés, el trabajo es duro, todos tenemos días malos. Quería creer que el hijo que crió todavía estaba debajo de toda esa arrogancia. Había visto a ese niño llorar, reír, tropezar y levantarse. Lo había visto aprender a caminar y quedarse dormido en su pecho. Un suspiro no podía ser odio, no de su propia sangre. Pero ya no eran solo suspiros. Pronto llegaron las palabras que picaban. Al principio disfrazadas de broma. Ya no entiendes el mundo. Eres muy viejo para entender estas cosas. Parecían inofensivas, pero el tono traía veneno. El padre sonreía. Fingía que no le dolía. Reía cuando los demás reían, aunque por dentro se le apretaba el pecho. El hijo hablaba más fuerte ahora, con la voz cargada de orgullo, como si el éxito le hubiera dado permiso de olvidar la humildad. El viejo siempre había sido lento con la tecnología. Cuando pedía ayuda con el celular o el televisor, el hijo ponía los ojos en blanco. «Presiona aquí, no ahí», decía con voz cortante. Una vez hasta le arrancó el control remoto de las manos diciendo que no aguantaba esas cosas de viejo. Esa noche el padre se acostó más temprano. Miró al techo pensando cómo algo tan pequeño como la paciencia había desaparecido del corazón de su hijo. Las comidas se convirtieron en batallas silenciosas. La mesa que antes llevaba risas, ahora llevaba silencio y tensión. El padre intentaba hablar, pero el hijo miraba el celular y asentía sin escuchar. Su esposa se sentaba en medio, con miedo de tomar partido. La casa ya no era hogar. Era un escenario donde el amor se había convertido en obligación y el cuidado en carga. El padre lo intentó todo: bondad, humor, incluso silencio, pero nada ablandaba el corazón de su hijo. Recordaba una noche en que se fue la luz y cenaron a la luz de las velas. El padre sonrió y dijo: «Parece los viejos tiempos, ¿verdad?». Su hijo solo bufó y dijo que no tenía tiempo para nostalgias. Ese pequeño momento se quedó grabado más que las palabras mismas. Era un recordatorio de que su hijo ya no lo veía como parte de su mundo, solo como una figura vieja de un pasado que quería borrar. El cuerpo del padre se debilitaba con la edad, pero su corazón seguía firme. Todavía le preparaba el té por las mañanas. Todavía lo esperaba despierto por las noches, pero la calidez de esos gestos ya era de un solo lado. El hijo empezó a tratar el cuidado del padre como algo obligado, esperado, no agradecido. Cuando el viejo intentaba dar un consejo, el hijo lo interrumpía diciendo que el mundo había cambiado, que su forma de pensar ya no servía. El padre entendió que no solo lo ignoraban, lo estaban borrando. Poco a poco su lugar en la casa se hizo más pequeño. Las decisiones se tomaban sin él. Las conversaciones pasaban alrededor de él, no con él. Incluso cuando venían visitas familiares, el hijo hablaba encima de él, corregía cosas pequeñas que decía, se reía de sus historias como si fueran cuentos de otra época. Cada corrección era un pequeño corte.
Y con el tiempo esos cortes se convirtieron en cicatrices demasiado profundas para ignorar. Notó que el tono del hijo cambiaba más cuando había gente delante. En privado el desprecio era sutil. Miradas frías, palabras cortantes, despidos rápidos. Pero en público era peor. El hijo quería demostrar que mandaba, que era moderno, poderoso y estaba por encima de las tradiciones antiguas. Cuando venían vecinos, hablaba con su padre como si fuera un empleado, órdenes cortas, fingiendo que la autoridad era cariño. El padre lo soportaba en silencio, con una sonrisa que ocultaba el dolor. La madre veía todo, pero decía poco. Conocía el carácter de su hijo y temía el enfrentamiento. Por las noches consolaba a su esposo susurrando que las cosas cambiarían, que tuviera calma. Pero en el fondo hasta ella empezó a temer el orgullo creciente de su hijo. Ya no era solo arrogancia, era crueldad envuelta en importancia propia. El padre también lo sabía, pero todavía no estaba listo para contraatacar. Creía que la paciencia todavía podía cambiar las cosas. Entonces llegaron las pequeñas humillaciones. El hijo empezó a cerrar los armarios con llave, a controlar el dinero, a cuestionar hasta los gastos más pequeños del padre. «No necesitas tanto», decía cuando el padre pedía algo básico. El hombre que había construido la casa con sus manos, ahora tenía que pedir permiso para comprar pan. Nunca se quejó en voz alta. Su silencio se convirtió en su único escudo, pero el silencio también se convirtió en el arma que los demás usaban para herirlo. Los días se convirtieron en semanas, y el padre empezó a sentirse invisible en su propia casa. El respeto que antes definía su relación se había convertido en control y órdenes. Caminaba por la casa tocando las paredes que él mismo había pintado, recordando cuánto amor había puesto en construirlas. Ahora cada recuerdo pesaba, cada cuarto estaba lleno de fantasmas de risas que ya no existían. El punto de quiebre llegó una mañana cuando el padre derramó té por accidente en la mesa. Fue un error pequeño, pero el hijo reaccionó como si fuera un delito. Gritó, golpeó la mesa con el puño y se fue diciendo que su padre ya no hacía nada bien. Ese día el padre no lloró, ni siquiera reaccionó, solo limpió la mesa en silencio y siguió con sus quehaceres. Pero algo dentro de él empezó a cambiar. La paciencia ya no era paz, era rendición. Esa noche se sentó en el porche, mirando las estrellas. El viento estaba frío, pero se quedó ahí horas. Pensó en cómo el amor se había convertido en humillación, cómo su casa se había convertido en cárcel. Había criado a su hijo para que fuera bueno, pero en algún momento la bondad había sido reemplazada por orgullo. Y ahora ese orgullo mandaba en la casa. Entendió que eso no iba a parar solo. Cada insulto se estaba convirtiendo en costumbre, cada falta de respeto en algo normal. El hijo ya no lo veía como padre, solo como una carga que la edad había hecho incómoda. El silencio del viejo se había convertido en permiso, y el permiso se había convertido en poder. El silencio del padre había terminado. Esa noche sería la noche en que el hijo perdiera su humanidad. Y la mañana siguiente sería el día en que la recuperara. Pero no antes de probar qué sabor tiene realmente el hambre. Esa noche empezó como cualquier otra, silenciosa, pesada, llena del tipo de silencio que solo conocen las familias rotas. El aire estaba quieto, inmóvil. El padre estaba sentado a la mesa, con la espalda un poco encorvada, las manos temblando por la edad y el cansancio. Sus ojos seguían siendo suaves, todavía con esperanza, aunque su corazón llevaba años de heridas invisibles. El olor de la comida llenaba la habitación, los mismos platos sencillos de siempre, arroz, lentejas, verduras. Pero esa noche ya no sabían ahogar. Él había trabajado ese día en el pequeño jardín, plantando semillas y podando plantas viejas. Era su forma de encontrar paz. Cada semilla que ponía en la tierra era como una oración por paciencia, por fuerza, por el amor que ya no reconocía en los ojos de su hijo.
Cuando llegó la hora de la cena, se lavó las manos, se cambió la camisa y se sentó a la mesa en silencio. Esperó a que su hijo llegara, como siempre. Cuando el hijo entró, sus pasos eran fuertes y su cara mostraba fastidio, como si estar en casa fuera un castigo. Tiró el celular sobre la mesa, miró a su padre y no dijo nada. El padre lo saludó con una sonrisa, intentando romper el hielo, pero no hubo respuesta. La esposa sirvió los platos, porciones pequeñas, suficientes para los tres. Las manos del viejo temblaban, así que sirvió menos de lo que necesitaba, con cuidado de no derramar. La verdad era que no había comido mucho ese día. Tenía hambre, no solo de comida, sino de un poquito de cariño. Después de unos bocados habló bajito. ¿Me puedes dar un poquito más de arroz? Su esposa se quedó con la cuchara en la mano y miró al hijo. Los ojos del hijo se oscurecieron. Apretó la mandíbula. No dijo nada por un segundo, pero el aire ya había cambiado. El padre sintió esa tensión invisible que aparece antes de una tormenta. De repente, en un estallido de rabia, el hijo golpeó la mesa con la cuchara. El ruido fue fuerte, como un cuchillo cortando el silencio. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. El corazón del padre latió fuerte. No entendía qué podía causar tanta furia por algo tan pequeño. «Siempre quieres más», gritó el hijo con la voz temblando de rabia. «¿Te crees que esta casa es tuya para exigir?» El viejo no contestó. Bajó la vista a su plato medio vacío. El olor de la comida ahora se mezclaba con miedo. La madre susurró que se calmara, pero su voz solo empeoró las cosas. El hijo agarró el plato de las manos del padre, y antes de que pudiera reaccionar, lo estrelló contra el suelo. La comida se regó. El arroz se esparció como polvo blanco, las lentejas como manchas de humillación. El cuarto se quedó en silencio. Solo se oía el sonido de los pedazos rotos. Y entonces vinieron las palabras que nunca se borrarían. «Aquí comen los perros, tú no». Fueron palabras simples, pero golpearon como un rayo. El padre se quedó helado. El mundo se detuvo. Por un momento solo escuchaba su propia respiración, lenta, irregular, frágil. Bajó la vista al suelo donde ahora estaba su cena hecha pedazos. La comida que antes representaba cariño y familia, ahora representaba rechazo y crueldad. El hijo se dio la vuelta mascullando, mientras la madre se quedaba congelada, con lágrimas que no caían. Quería hablar, quería detenerlo, pero el miedo la paralizó. Sabía que esa no era una batalla de palabras. Era una tormenta que solo pasaba cuando todo estaba destruido. El padre no se movió. Miró la comida mucho rato. Cada grano era un recuerdo de lo que se había perdido. No la comida, el respeto. Todavía recordaba las noches en que él pasó hambre para que su hijo comiera más. Recordaba cortar su propia porción cuando las cosas estaban difíciles, escondiendo el dolor detrás de una sonrisa. Recordaba el orgullo de ver a su niño comer hasta saciarse, sin imaginar que un día ese mismo niño lo miraría como si no valiera nada. Cuando el hijo salió dando un portazo, el sonido retumbó en el pecho del viejo. No era solo una puerta cerrándose, era un corazón cerrándose. La madre se agachó para limpiar el desastre, pero el padre la detuvo. «Déjalo», dijo bajito. Su voz no tenía rabia, solo vacío. Ella asintió en silencio y se apartó. El padre se agachó despacio, con las rodillas crujiendo y los dedos temblando. Tomó un puñado de arroz, no para comerlo, sino para sentirlo. El calor, el olor, la textura. Todo lo que había sido amor ahora era ceniza. Lo dejó caer de nuevo al suelo con suavidad, se levantó
y se fue a su cuarto sin mirar atrás. Esa noche se sentó junto a la ventana, mirando el cielo oscuro. No lloró. Sus lágrimas se habían secado hace mucho, gastadas por años de pequeñas decepciones que habían construido ese momento final. Esa noche no era para llorar, era para recordar y decidir. Se quedó ahí sentado, la vieja silla crujiendo bajo su peso, pensando en la vida que había vivido. Las noches que pasó hambre para que su hijo tuviera suficiente. Los inviernos trabajando horas largas, con las manos congeladas y los pies entumecidos, solo para que su niño nunca sintiera frío ni falta de techo. Recordaba las cenas de la infancia cuando su hijo hablaba sin parar del colegio, con la boca llena y los ojos brillantes. Esas noches hacían que cada sacrificio valiera la pena. En aquel entonces la comida era más que supervivencia. Era amor compartido. Pero ahora ese mismo amor había sido tirado al suelo como basura. La imagen del arroz regado y el plato roto seguía apareciendo en su mente. Todavía escuchaba el sonido, fuerte, final, cruel. Repasaba una y otra vez las palabras del hijo, como tratando de entenderlas. Aquí comen los perros, tú no. Cada repetición era una herida que se volvía a abrir. Se preguntaba qué clase de corazón podía decir algo así a la misma persona que le había dado la vida. Se preguntaba si su hijo siquiera se daba cuenta de lo que había hecho, o si la crueldad se había vuelto tan natural que ya no la sentía. Bajó la vista a sus manos, arrugadas y temblando apenas bajo la luz de la lámpara. Eran las mismas manos que una vez lo cargaron en hombros. Las mismas que construyeron las paredes de esa casa, las mismas que cocinaron, limpiaron y cuidaron. Habían hecho todo lo que el amor pedía, y ahora eran tratadas como si no valieran nada. Aún así el padre no sentía odio hacia ellas, solo lástima, porque lástima era lo que quedaba cuando el amor era traicionado. El reloj en la pared hacía tic-tac, suave. Cada segundo parecía más largo que el anterior. El viejo se recostó en la silla y cerró los ojos. No estaba cansado. Estaba pensando, planeando. No había rabia en sus pensamientos, ni deseo de gritar o de violencia. La venganza no era destrucción. Era restauración. Era equilibrio. Si su hijo creía que él estaba por debajo, aprendería lo que se sentía caer desde la altura de la arrogancia. Pero el padre no tendría prisa. Las lecciones no se enseñan con rabia, se enseñan con silencio. Pasaron las horas. La luz de la luna se movía, subiendo por el cristal de la ventana. El padre se levantó, con las piernas rígidas de estar tanto tiempo sentado. Caminó a la cocina, sus pasos suaves y decididos. Ver el plato roto todavía en el suelo le apretó la garganta. No lo limpió, lo dejó ahí como recordatorio, no para su hijo, sino para sí mismo. Un recordatorio de cómo se veía el amor cuando lo daban por sentado. Se sirvió un vaso pequeño de agua, bebió despacio y miró alrededor de la cocina. Cada rincón tenía una historia. La encimera astillada que él mismo había arreglado. La estufa vieja que compró de segunda mano cuando la salud de su esposa fallaba. La ventana donde su hijo solía saludarlo después del colegio. Esa cocina había sido su mundo. Ahora se sentía extraña, hostil. Entendió con dolor silencioso que ya no pertenecía ahí. No porque no fuera su casa, sino porque el respeto ya no vivía entre esas paredes. A medida que la noche se hacía más profunda, los recuerdos llegaban sin invitación, pero muy vivos. Se vio a sí mismo más joven llegando del trabajo después de 12 horas, oliendo a sudor y tierra. Vio a su esposa esperándolo en la puerta, sonriendo aunque estuviera cansada. Vio a su hijo corriendo hacia él,
con los bracitos abiertos alrededor de sus piernas, diciendo cuánto lo había extrañado. Esos momentos habían sido su tesoro. Eran lo que lo mantenía vivo en cada dificultad. Pero ahora esos mismos recuerdos dolían más que cualquier herida, porque el niño al que había amado más que a su propia vida, se había convertido en un extraño con la cara de su hijo. Volvió a su silla, se sentó y sacó un viejo álbum de fotos del cajón. Las páginas estaban amarillas, las esquinas dobladas. Las fue pasando despacio, una por una, acariciando los rostros con dedos temblorosos. Su hijo a los 5 años con su primer camión de juguete, a los 10 con una medalla del colegio, a los 18 recibiendo su título. Cada foto era una parte de la vida que había construido. Prueba de años de amor que ahora no significaban nada. El padre sonrió apenas, no de alegría, sino de ironía. Se dio cuenta de que mientras su hijo había crecido más alto, más fuerte y más rico, se había hecho más pequeño en el alma. El éxito le había robado el corazón y lo había reemplazado con orgullo. Y ahora ese orgullo lo había cegado por completo. El viento de afuera movía las hojas, susurrando por la ventana abierta. Trajo el sonido lejano de perros ladrando. El padre miró otra vez al cielo, la misma luna brillando sobre todas las casas, incluso las que todavía tenían amor. Se preguntó cómo se sentiría en esas casas ser respetado, ser cuidado, ser escuchado. Luego miró su plato vacío y susurró para sí mismo: no voy a morir aquí con vergüenza. Decidió que el mañana sería diferente. No lo diría con palabras que pudieran ser ignoradas como drama. Actuaría en silencio, con inteligencia, con eficacia. El hijo había olvidado que esa casa, ese techo, hasta la tierra donde estaba parada, existían por el sudor de su padre. Sería recordado, pero no con gritos, con un silencio que duele más que cualquier ruido. Antes de dormir, el padre fue a su pequeño escritorio y abrió una carpeta vieja. Adentro estaban los papeles, escrituras de la propiedad, documentos del banco, ahorros. Los revisó despacio, confirmando lo que ya sabía. Todo seguía su nombre. Cada firma, cada derecho, cada pedazo de propiedad era suyo. El hijo tenía poder solo porque el padre se lo había permitido. Ese permiso terminaría ahora. Sacó pluma y papel y empezó a escribir notas, recordatorios pequeños, planes, contactos. Anotó el número del abogado, el nombre del gerente del banco, la combinación de la caja fuerte. Cada nota era como recuperar un pedazo de su dignidad perdida. Cuando terminó, el reloj marcaba más de medianoche. El plan estaba claro en su mente, nítido y tranquilo. Cuando finalmente se acostó, no cerró los ojos de inmediato. Miró alrededor del cuarto, el mismo que había construido años atrás cuando su esposa aún vivía. La foto vieja de ella seguía junto a la lámpara. La tocó suavemente y le susurró una promesa. Mañana voy a arreglar las cosas. El sueño no llegó fácil, pero la paz sí. Por primera vez en años sintió que el control volvía a sus manos. Su corazón ya no temblaba de miedo. Ya no tenía ilusiones sobre su hijo. El amor que había dado sin fin se había secado, reemplazado por algo más fuerte: decisión. Cuando finalmente se durmió, soñó con sus años jóvenes. Las mañanas tempranas trabajando con propósito, las noches en que su esposa reía mientras servía la cena, el calor de la familia que antes vivía ahí. Esos recuerdos ya no dolían. Le daban paz porque ahora sabía que el amor que dio no había sido en vano. Había construido algo fuerte dentro de él que su hijo nunca podría quitarle. Cuando llegó el amanecer, se levantó antes que nadie. La casa estaba quieta, pero él sentía el cambio en el aire. Hoy, su plan se completaría. Se miró al espejo, se acomodó la camisa y sonrió apenas. El hombre que se veía ya no era débil. Era tranquilo, firme e intocable. Fue a la cocina, abrió solo un armario, el del té y el azúcar. Se preparó su té de la mañana como siempre,
Pero esta vez sabía diferente. Sabía a libertad silenciosa. El sol subió más, llenando la casa de luz. Pronto su hijo se levantaría y aprendería el significado del hambre. No el hambre del cuerpo, el hambre de humildad. El padre tomó otro sorbo de té y susurró para sí mismo: «Hoy aprende». Y cuando por fin se escucharon los pasos del hijo por el pasillo, el padre no se inmutó. Estaba listo no para pelear, sino para cerrar. La mañana pasó lenta, casi demasiado silenciosa. La casa que antes resonaba con ruido y risas, ahora tenía una quietud inquietante. Del tipo que aparece antes de una tormenta que nadie espera. El padre se movía por su casa con paso firme. Sus pasos eran ligeros, su mente clara, su plan ya en marcha. No había temblor en sus manos, ni dudas. Cada decisión tomada la noche anterior ahora tomaba forma. Cada acción era una respuesta silenciosa a años de desprecio. Caminó a la cocina otra vez, donde la luz del sol entraba por las cortinas polvorientas. El suelo estaba limpio. Él mismo lo había barrido temprano esa mañana. El mismo suelo donde habían tirado su comida, donde se había roto su corazón, ahora brillaba con una pureza fría. Quería que estuviera impecable, no por limpieza, sino porque la próxima lección que su hijo aprendería merecía un escenario sin caos. Revisó los candados otra vez. Armarios, refrigerador, despensa, todo cerrado. Incluso el pequeño gabinete de los snacks que el hijo solía saquear de noche ahora estaba cerrado con llave. Cada clic metálico sonaba como un latido de justicia. Por primera vez en años, sintió que el control volvía a su vida. Después de asegurar la cocina, fue al pequeño estudio. Los papeles estaban ordenados sobre el escritorio. Escrituras, estados de cuenta, recibos viejos. Los había organizado la noche anterior. El teléfono estaba al lado, con el contacto del abogado guardado simplemente como «Señor Ralph». Habían hablado otra vez esa mañana, confirmando que los documentos para transferir temporalmente la propiedad ya estaban listos. Solo faltaba su firma. Miró los papeles y sonrió apenas. Su hijo había pasado años actuando como dueño de la casa, caminando con orgullo, dando órdenes como si todo lo hubiera ganado él. Pero en realidad no era dueño de nada. La tierra, las paredes, el nombre, todo seguía perteneciendo al hombre que ahora llamaba carga. El padre pensó en eso mientras firmaba su nombre en la última página con un trazo lento y decidido. La tinta tocó el papel como un sello final del destino. Luego vino la parte financiera. Ya había hablado con el gerente del banco, un viejo conocido que conocía a la familia desde hacía décadas. Juntos habían quitado en silencio la autorización del hijo en todas las cuentas compartidas. El hijo ya no tenía acceso al dinero que lo hacía sentir poderoso. No más tarjetas, no más transferencias, no más ilusiones de control. El padre se aseguró de que todo estuviera perfectamente cerrado. Al mediodía, toda la casa había cambiado, no físicamente, sino en espíritu. Lo que había sido el reino del hijo, ahora era una fortaleza bajo el mando silencioso del padre. Nadie de afuera notaría el cambio. Desde afuera todo parecía un día normal. Los pájaros seguían cantando en la cerca. Los vecinos pasaban sin saber nada. Pero dentro de esas paredes se estaba preparando una lección que sacudiría los cimientos de la arrogancia. Se sentó a la mesa del comedor con su taza de té, tomándolo despacio. Ya no pensaba en venganza. Pensaba en reflexión. ¿Cómo años de silencio habían llevado a ese momento? Cada insulto, cada palabra ignorada, cada mirada fría habían quedado guardados dentro de él como fuego esperando aire. La crueldad de la noche anterior simplemente había abierto la puerta. Había decidido no irse de la casa todavía. Irse habría sido demasiado fácil para su hijo. Demasiado rápido. No. El niño aprendería lo que se sentía vivir sin privilegios. Sentir hambre no por pobreza, sino por su propio orgullo.
El padre quería que experimentara lo que era estar sin poder. Cuando el reloj marcó la 1, el hijo salió por fin de su cuarto. Caminaba despacio, con el pelo revuelto, todavía con toda su seguridad intacta. Fue a la cocina bostezando, esperando encontrar el desayuno listo como todos los días. Pero cuando abrió el primer armario, el candado lo detuvo. Frunció el ceño. Probó otro, cerrado. El refrigerador, cerrado. La confusión se le dibujó en la cara como niebla. Se dio la vuelta buscando a su padre. El padre estaba sentado en un rincón, tranquilo, mirándolo. No habló. Solo tomó su té, con los ojos firmes, sin moverse. El hijo preguntó dónde estaban las llaves, con voz llena de fastidio. Pero el viejo no contestó. Solo señaló suavemente hacia la mesa. El hijo miró. No había nada. Pasaron los minutos. La voz del hijo subió de tono. Empezó a sacudir las puertas de los armarios, dio una patada a un cajón de pura frustración, pero nada abría. Cada candado resistía. El silencio de la habitación empezó a pesar, oprimiéndolo como un peso invisible. Por primera vez en su vida, el hijo se veía pequeño, como un niño perdido en una casa que ya no entendía. Su orgullo empezó a romperse, reemplazado por incredulidad. Se volvió hacia su padre, con los ojos llenos de rabia, pero el viejo seguía tranquilo. Sin rabia, sin explicaciones, solo con la autoridad silenciosa de quien ya no necesita defenderse. La voz del hijo tembló un poco. Exigió comida, gritó sobre derechos, sobre que esa también era su casa. Pero sus palabras rebotaron contra paredes que ya no lo reconocían. El padre simplemente se levantó. Dejó la taza vacía en la mesa y caminó hacia los armarios cerrados. Despacio, sin decir palabra, señaló hacia abajo, al suelo. El hijo se quedó helado. Ahí, en el lugar exacto donde la noche anterior había estado tirada la comida del padre, había un plato de metal, del tipo que se usa para las mascotas. Adentro, una pequeña porción de arroz frío, sobrante del desayuno del padre. El simbolismo golpeó como un trueno. La cara del hijo se puso pálida, el pecho subiendo y bajando rápido. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El padre lo miró un largo rato. Su expresión no era cruel. Era cansada, decepcionada, decidida. Entonces, con una voz apenas más alta que un susurro, dijo las palabras que sellarían el destino. Aquí comen los perros, tú no. El eco fue insoportable. El hijo dio un paso atrás, la cara roja de vergüenza. La misma frase que había escupido con arrogancia, ahora le volvía como espejo, más afilada, más fría, imposible de negar. Por primera vez entendió lo que esas palabras habían significado. Miró alrededor como buscando que alguien lo salvara, pero no había nadie. Su esposa estaba de visita con sus padres. Los vecinos no se meterían. Estaba solo. Y el hombre al que había humillado ahora tenía todo el control. El padre no esperó respuesta. Se dio la vuelta, volvió a su silla y se sentó, tranquilo como una montaña. El hijo se quedó parado varios minutos mirando el suelo, su orgullo rompiéndose pedazo a pedazo. Hambre y humillación chocaban dentro de él, pero la lección apenas empezaba. El resto del día pasó en un silencio incómodo. El hijo intentó pedir comida por delivery, pero su celular estaba bloqueado. El padre había desconectado el Wi-Fi. Intentó salir, pero la puerta principal también estaba cerrada con llave. El viejo tenía todas las llaves en el bolsillo. Su autoridad era absoluta otra vez. Al caer la tarde, la arrogancia del hijo se había convertido en desesperación silenciosa. Caminaba de un lado a otro del living con la panza rugiendo y la cabeza dando vueltas.
Cada ruido del padre moviéndose tranquilo en la otra habitación hacía la culpa más pesada. Se dio cuenta de que el hombre al que había tratado como basura todavía tenía en sus manos cada hilo de su comodidad. Cuando llegó la noche, el padre se preparó otra comida sencilla, solo para uno. El olor del arroz y las lentejas llenó el aire otra vez, familiar, pero ahora doloroso para el hijo. El viejo comió despacio, dejando que cada bocado llevara el peso del insulto de la noche anterior. Cuando terminó, lavó su plato, lo secó y lo guardó perfectamente. Luego caminó a su cuarta y cerró la puerta. El hijo se quedó solo en la cocina oscura mirando el mismo suelo donde había tirado la comida de su padre apenas una noche antes. Ahora estaba vacío, frío. Casi podía ver la imagen de su propia crueldad mirándolo desde los azulejos. Y por primera vez entendió. El respeto no se exige, el amor no se fuerza, y la arrogancia siempre termina comiéndose a sí misma. Esa noche, el hambre le enseñó lo que la humildad nunca pudo. Durmió con la panza vacía y la mente llena de fantasmas del poder silencioso de su padre. A la mañana siguiente, cuando el padre volvió a abrir la cocina, no dijo palabra. No necesitaba. El mensaje ya estaba grabado para siempre en el corazón de su hijo. Y desde ese día, el niño que antes mandaba en la casa aprendió a bajar la voz, a suavizar el tono y a pensar 2 veces antes de hablar. El padre nunca volvió a mencionar el incidente. No hacía falta. Su silencio había hecho lo que las palabras nunca pudieron. Había restaurado el equilibrio. A la mañana siguiente el aire se sentía diferente, más pesado, más lento, cargado de algo invisible. La luz del sol entraba por la ventana, reflejándose en el suelo pulido que había sido testigo de tanta verdad callada. El padre se levantó temprano, como siempre, con el cuerpo dolorido por años de trabajo, pero la mente clara como nunca. Se preparó su té y se sentó junto a la ventana, mirando el jardín que había plantado con su esposa hace décadas. Las flores seguían floreciendo, tranquilas, puras, sin tocar por el caos que los humanos traemos a nuestras vidas. Adentro, el hijo todavía dormía, sin saber que la noche anterior había sido el comienzo de su lección. El hambre tiene una forma extraña de humillar incluso al corazón más orgulloso, y pronto haría su trabajo. El padre no tenía prisa. Las lecciones que duelen son las que duran más. Tomó su té despacio, cada sorbo firme y decidido. Sus manos ya no temblaban. No había rabia en él, solo control tranquilo. Había llegado a ese lugar raro de la vida donde las emociones ya no dictan las acciones. Ya no quería venganza. Quería revelación. Una verdad tan clara que ni la arrogancia pudiera negarla. Cuando el hijo se levantó, el viejo ya había terminado su rutina matutina. Estaba sentado en el porche cuando la puerta se abrió con un chirrido. El hijo salió con la cara pálida, los ojos hinchados de tanto pensar y no dormir. Se veía inseguro, casi como niño otra vez por primera vez en años. El padre lo observó en silencio mientras el hijo dudaba acerca de la cocina, mirando los armarios como esperando que los candados mágicamente se hubieran abierto en la noche. Pero no. Tiró de una manija. Cerrado. Otra. Cerrado. El refrigerador. Cerrado. El sonido del metal sacudido llenó la habitación. Su frustración volvió, pero esta vez no era la rabia fuerte de la arrogancia. Era el sonido pequeño y triste de quien empieza a entender. La casa ya no le respondía. El padre finalmente se levantó, su bastón golpeando suavemente el suelo mientras entraba a la cocina. El hijo se dio la vuelta de inmediato, tratando de sonar casual. Dijo que solo quería agarrar algo rápido de comer, pero sus ojos lo delataban. Ahora suplicaban. Tenía hambre, no solo de comida, sino del consuelo del control. Pero su padre no estaba ahí para alimentar ninguno de los dos. Estaba ahí para terminar lo que había empezado. El viejo fue al mostrador, dejó el bastón a un lado y sacó con calma una sola llave del bolsillo. Los ojos del hijo brillaron un segundo, esperanza como una llama que se apaga. El padre caminó hacia uno de los armarios, lo abrió despacio y sacó un pequeño plato de arroz frío, sencillo.
Luego lo cerró otra vez y se dio la vuelta. Puso el plato en la misma mesa donde había empezado la humillación la noche anterior. El hijo se quedó helado, sin saber qué hacer. El padre señaló la silla, sin decir palabra. El hijo se sentó, con el peso de la culpa apretándole los hombros. Alargó la mano hacia el plato, pero la voz del viejo, baja, calmada, controlada, lo detuvo. No habló con rabia. Habló como quien recita una verdad absoluta. No dijo nada de venganza, nada de dolor, nada de crueldad. Solo habló una vez, muy bajito. ¿Ahora sabes lo que es ganarse una comida? La cabeza del hijo cayó. Sus dedos apretaron el borde de la mesa. Su orgullo, antes fuerte y ruidoso, se derritió en silencio. No podía mirar a su padre a los ojos. El padre se dio la vuelta, tomó su bastón y caminó hacia la ventana. Sus movimientos eran lentos, pero su presencia llenaba la habitación. Se quedó ahí un momento mirando el sol bailar sobre el jardín. Su corazón estaba pesado, pero firme. No disfrutaba el malestar de su hijo. Solo lo aceptaba como el precio de la verdad. Pensó en todos los años que había cocinado, limpiado y sacrificado, sin esperar agradecimiento. Recordó las manitas que una vez se aferraban a su pierna, la voz que una vez lo llamó héroe. Esos recuerdos ya no dolían. Solo le recordaban que el amor, cuando lo dan por sentado, se vuelve invisible. El hijo había necesitado ver cómo se veía el amor invisible cuando finalmente desaparecía. Al mediodía, la casa era una mezcla extraña de silencio y reflexión. El hijo se quedaba casi todo el tiempo en su cuarto, saliendo de vez en cuando a revisar si los candados habían cambiado. Cada vez lo esperaba la misma decepción. Cada puerta que no abría era un recordatorio de lo que había perdido. El respeto, una vez perdido, no vuelve fácil. El padre pasó la tarde escribiendo otra vez. Esta vez no cartas, sino instrucciones claras y sin emoción para su abogado y el banco. Quería asegurarse de que todo lo que era suyo estuviera protegido. Esa casa, esa propiedad, ese legado nunca volvería a estar en manos de alguien que trataba a la familia como desechable. Cuando llegó la noche, con el mismo ritmo tranquilo, el hambre del hijo ya se había convertido en debilidad. Su arrogancia se había drenado, reemplazada por vergüenza. Entró al living donde su padre leía. Abrió la boca, quizá para disculparse, pero las palabras nunca salieron. El viejo ni siquiera levantó la vista. Solo levantó la mano, no con rabia, sino con calma, para despedirlo. El mensaje era claro. Las disculpas no sirven cuando el respeto llega tarde. El hijo se hundió en una silla, al otro lado de la habitación, encorvado, pálido. Miró el suelo mucho rato. El mismo suelo que había visto su crueldad ahora lo veía derrumbarse. El padre sentía el peso del momento, pero no intervino. Dejó que el silencio terminara el trabajo que las palabras nunca podrían. Pasaron las horas. El hijo desapareció, reemplazado por la luz suave de la lámpara de la tarde. El viejo finalmente habló, no para regañar, no para consolar, sino para declarar: esta casa es mía. Todo lo que has disfrutado aquí, cada comida, cada comodidad, cada pared vino de mí. Lo diste por sentado. Ahora ya no está en tus manos. El hijo no contestó. No podía. Las palabras eran demasiado fuertes, demasiado ciertas. Entonces el padre agregó una última frase. Mañana, esta casa ya no tendrá tu nombre.
No explicó más. No necesitaba. El hijo levantó la vista confundido, pero el padre ya se había levantado y caminaba hacia su cuarto, el sonido del bastón resonando como un martillo de juicio silencioso. Esa noche el padre durmió profundo, tranquilo. La lección estaba terminada, no porque su hijo hubiera sufrido, sino porque la verdad finalmente había hablado. El equilibrio había vuelto. A la mañana siguiente llegó el abogado con un sobre café. Los documentos estaban listos. La casa, la tierra y los fondos estaban legalmente protegidos bajo una nueva titularidad, ya no vulnerables a la avaricia. El padre firmó cada página con cuidado, cada firma un acto de cierre. Su abogado lo miró con respeto silencioso, entendiendo perfectamente lo que esos papeles significaban. Al mediodía, el viejo había empacado una sola maleta: ropa, documentos, la foto de su esposa. Nada más. No necesitaba más. Caminó por la casa una última vez, tocando las paredes con suavidad, despidiéndose sin palabras. Cuando llegó a la cocina se detuvo. El suelo todavía brillaba limpio, reflejando la luz de la mañana. Sonrió apenas. El mismo suelo que había estado manchado de humillación, ahora volvía a ser sagrado. No porque estuviera limpio, sino porque había visto la verdad desplegarse. Se dio la vuelta una última vez. Su hijo estaba en la puerta, con los ojos rojos y la cara hundida. Ya no había insultos, ni arrogancia, solo silencio y arrepentimiento. El padre no se veía enojado, solo asintió. No era perdón, ni despedida, solo reconocimiento. Reconocimiento de que su lazo se había roto y que algunas cosas rotas nunca vuelven a armarse. Luego pasó a su lado, salió por la puerta principal y nunca miró atrás. Los vecinos vieron al viejo irse con su maleta y su dignidad tranquila. No preguntaron, no necesitaban. Se nota cuando un hombre se va, no derrotado, sino en victoria silenciosa. Esa noche el hijo se sentó solo a la mesa, rodeado de armarios cerrados y silencio vacío. El hambre lo mordía otra vez, pero esta vez no era solo de comida. Era hambre de perdón, del calor que había tirado sin pensar. Miró el suelo, el mismo lugar donde había tirado el plato de su padre, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Esa noche comió del suelo, no porque su padre se lo ordenara, sino porque la vida lo había llevado al círculo completo. Y mientras comía, entendió que cada acto de crueldad, tarde o temprano, vuelve a casa. A la mañana siguiente el padre se despertó en un cuartito alquilado en el campo. El aire era fresco, el canto de los pájaros llenaba el espacio, y la paz verdadera, finalmente volvió a su corazón. Miró por la ventana y sonrió suavemente. Había perdido un hijo, pero se había encontrado a sí mismo. La lección estaba completa. Los días siguientes fueron ecos lentos en la casa silenciosa. El hijo se quedó ahí, rodeado de paredes que ya no se sentían suyas. Los candados se habían quitado después de que el padre se fue, pero la comida ya no sabía igual. Cada bocado traía el sabor amargo de la culpa. Cada ruido de la casa le recordaba el silencio que le había impuesto al hombre que la construyó. Las risas que antes llenaban las noches ya no existían. Solo quedaba vacío, pesado, que retumbaba, implacable. Los vecinos empezaron a notar el cambio. Durante años habían visto al padre cuidando su jardín todas las mañanas, saludando con educación, siempre amable. Ahora la puerta quedaba cerrada. La silla del porche estaba vacía. Cuando preguntaban al hijo dónde estaba su padre, murmuraba excusas de viaje corto, pero sus palabras no convencían a nadie. Se notaba que algo más profundo, algo malo, había pasado. Los rumores crecieron como enredaderas, primero callados, luego rápidos. La gente empezó a susurrar sobre lo que pudo haber pasado dentro de esas paredes. Los rumores y la verdad se mezclaban, pero el núcleo seguía igual. La crueldad del hijo había quedado al descubierto, y el silencio del padre se había convertido en leyenda. La humillación se volvió insoportable. No podía ir al mercado sin sentir miradas encima,
Incluso los que no sabían los detalles sentían su vergüenza. Había algo en su forma de caminar ahora, hombros caídos, mirada baja, que gritaba culpa más fuerte que cualquier palabra. El respeto que antes tenía se había ido, reemplazado por murmullos que lo seguían como sombras. En casa las cosas solo empeoraron. Su esposa, que antes lo defendía por costumbre, empezó a alejarse. Había visto la vergüenza en sus ojos cuando la verdad salió a la luz. Había oído a los vecinos hablar. Había visto la decepción de sus hijos cuando supieron lo que había hecho. El amor, entendió, no puede sobrevivir sin respeto, y el respeto no sobrevive a la crueldad. Los niños también empezaron a hacer preguntas. Querían saber dónde estaba su abuelo. Extrañaban sus cuentos, su risa suave, su presencia firme en la mesa. El hijo intentaba cambiar de tema, pero las preguntas volvían. Cada una era una herida que no podía esconder. Con el tiempo la verdad salió, incluso dentro de su propia casa. El hijo que había llamado débil a su padre, ahora se sentaba en la misma cocina temblando al ver su propio reflejo. Pasaron semanas. El hijo intentó viajar al campo a buscar a su padre, pero cuando llegó, la casita estaba cerrada. El cuidador le dijo que el viejo no quería visitas. Eso fue todo. Ni rabia ni venganza. Solo rechazo. Fue peor que cualquier pelea. El silencio corta más profundo que cualquier palabra. El padre, desde su distancia tranquila, sabía de las visitas de su hijo. El cuidador se lo contaba cada vez, pero él nunca aceptó verlo. No quería una disculpa nacida de culpa o soledad. Quería que su hijo entendiera que el perdón no se da, se gana con cambio. Hasta que ese cambio llegara, la puerta seguiría cerrada. Los meses se convirtieron en un año. La paz del padre crecía más profunda mientras la culpa del hijo crecía más pesada. La casa que había sido llena de ruido ahora parecía embrujada. Cada rincón le recordaba lo que había hecho. La mesa, la cocina, el suelo. A menudo se encontraba sentado ahí a medianoche, mirando el lugar donde había tirado el plato, susurrando para sí mismo, tratando de entender por qué lo había hecho. Pero la respuesta nunca llegaba. Algunos errores no tienen explicación, solo consecuencias. Una tarde recibió una carta del abogado. Sus manos temblaron al abrirla. El papel era corto, frío y final. Decía que la propiedad de la casa familiar había sido transferida permanentemente. Su padre había donado la casa a una fundación para ancianos abandonados para que se convirtiera en un hogar para mayores que sus hijos habían dejado. La ironía lo aplastó. La misma casa donde había humillado a su padre, ahora sería lugar de consuelo para quienes habían sido abandonados por sus hijos. La carta también mencionaba otra cosa. El padre había dejado una nota con la fundación, un mensaje que no se entregaría directamente, sino que se leería públicamente en la ceremonia de apertura del hogar. El corazón del hijo se hundió. Sabía lo que venía. Cuando llegó el día, la gente se reunió para la ceremonia. La casa había sido limpiada, reparada y pintada de nuevo. Flores frescas adornaban el porche. El padre estaba en el centro de todo, más viejo, pero todavía digno, rodeado de vecinos, periodistas y voluntarios. Los flashes de las cámaras disparaban, pero él seguía sereno. No buscaba atención, solo verdad. Cuando empezó la ceremonia, uno de los encargados leyó la nota escrita por el propio viejo. Las palabras eran simples, tranquilas y devastadoras. Este hogar es para quienes lo dieron todo y se quedaron sin nada. Yo también viví aquí, hasta que el respeto se fue de estas paredes. A cada padre y madre que se siente invisible, sepan esto. El silencio no es debilidad. Es fuerza esperando el momento justo para hablar. La multitud se quedó en silencio. Muchos lloraron. Y entre ellos, al fondo, escondido entre la gente, incapaz de dar un paso adelante, incapaz de levantar la vista, estaba el hijo. Cada palabra de esa carta era una piedra sobre su pecho. Había ido buscando perdón. Lo que encontró fue legado.
una historia que viviría más que ambos. Desde ese día el pueblo recordó al viejo no como víctima, sino como símbolo de fuerza silenciosa. Su historia se extendió por comunidades, contada en mercados, en templos, en charlas nocturnas entre familias. No olviden lo que pasó en esa casa, decían. No olviden cómo cayó el orgullo y volvió a nacer el respeto. El hijo, mientras tanto, vivió a la sombra de esa historia. Nadie necesitaba recordarle lo que había hecho. La vida lo hacía todos los días. Cada vez que veía a un anciano caminando solo, cada vez que pasaba por la antigua casa, ahora llena de risas y cuidado, sentía el eco del silencio de su padre pidiéndole cuentas. Años después, finalmente reunió el valor para volver al hogar. Los voluntarios lo reconocieron al instante, no con odio, sino con lástima silenciosa. Lo llevaron al jardín del fondo donde su padre estaba, sentado, leyendo. El tiempo lo había envejecido, pero sus ojos seguían claros, firmes, intactos. El hijo se arrodilló frente a él, con lágrimas recorriendo por la cara. Las palabras no le salían, pero el padre tampoco habló. Solo extendió la mano, la puso en su hombro y asintió una vez. No era perdón, solo reconocimiento. Luego volvió a su libro. Ese momento fue suficiente. El hijo entendió. El perdón ya había sido dado hace mucho, no con palabras, sino con el silencio que los había salvado a los dos. El mundo siguió cambiando, pero la lección quedó eterna. El desprecio muere en la vergüenza pública. La dignidad vive para siempre en la verdad silenciosa. Y así, la historia del viejo se convirtió en un susurro que pasó de generación en generación. El cuento del padre al que le dijeron que los perros comen del suelo, pero que le enseñó a su hijo a probar su propia crueldad. La nueva vida del viejo empezó tranquila, sin fanfarria, sin rabia, sin el peso de lo que había pasado, solo con quietud. Quietud que llegaba después de años de ruido, años de desprecio, años de amor dado libremente y devuelto con crueldad. La casita del campo donde eligió vivir era pequeña, rodeada de árboles que susurraban en lugar de gritar, de viento que no traía amargura. Por primera vez en décadas, la paz no se sentía como soledad, se sentía como libertad. Se levantaba con el sol cada día, su rutina tan sencilla como la tierra que lo rodeaba. Té primero, hecho con sus propias manos, luego un paseo lento afuera, su bastón golpeando suavemente el camino de piedra. Miraba el cielo cambiar de gris a dorado, de noche a día, recordatorio de que todo en la vida sigue adelante, quieras o no. Había aprendido esa verdad de forma dolorosa, pero ahora la aceptaba con gracia. Las mañanas eran silenciosas, solo interrumpidas por el canto de los pájaros y las risas lejanas de niños jugando en los campos cercanos. A menudo se paraba en su portón y los miraba, sus caritas llenas de la misma inocencia que una vez tuvo su hijo. Eso despertaba algo profundo en él, una mezcla extraña de tristeza y gratitud. Tristeza por lo perdido, gratitud por lo que todavía existía, la vida misma. Se mantenía ocupado, no para escapar del pasado, sino para vivir plenamente el presente. Cuidaba un pequeño jardín detrás de la casita, tomates, hierbas, flores y un viejo árbol de mango que le recordaba su juventud. Hablaba poco, pero su silencio no era vacío. Era plenitud. Cada hoja que crecía era una señal de que, incluso después de la traición, la vida nueva puede florecer. A veces los aldeanos venían a visitarlo. Habían oído la historia, la que se había extendido mucho más allá del pueblo, llevada por susurros y relatos. Para ellos, ya no era solo un anciano, era símbolo de fuerza, de justicia silenciosa, del tipo de dignidad que no necesita gritar para ser escuchada. Algunos verían por consejo, otros a agradecer, otros solo a escuchar. El viejo nunca los rechazaba. Hablaba suave, nunca con orgullo,
solo con reflexión. La rabia quema rápido y deja cenizas, le dijo una vez a un joven visitante. El silencio quema lento, pero deja sabiduría. Se convirtió en una especie de maestro sin intentarlo nunca. Sus palabras, aunque pocas, pesaban verdad. Los padres contaban a sus hijos sobre él. Las parejas hablaban de su paciencia. Los ancianos veían en él la voz que habían perdido en sus propias familias. En su quietud se había convertido en espejo, mostrando a los demás lo que habían olvidado. Que el respeto no se exige, se gana con humildad y amor. De vez en cuando recibía cartas, algunas de desconocidos, otras de viejos conocidos, pero un sobre siempre destacaba. La letra era temblorosa, pero conocida. Era de su hijo. Las primeras cartas estaban llenas de disculpas, palabras que intentaban explicar lo inexplicable. Estaba enojado, escribía el hijo. No entendía lo que hacía. Por favor, vuelve a casa. Pero el viejo no contestaba. El perdón no es una puerta que se abre con un solo golpe. Pasaron los meses y las cartas seguían llegando. El tono cambió, de súplica a reflexión, de defensa a arrepentimiento. Cada carta era más corta, más suave, más humana. Aunque todavía no contestaba, las leía todas. Las guardaba en una caja de madera junto a su cama. No porque quisiera aferrarse al dolor, sino porque eran prueba de que el cambio había empezado. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, el viejo estaba sentado afuera con su té, sintiendo la brisa fresca en la cara. Un niño del pueblo llegó corriendo con un periódico. «Escribieron de usted otra vez», dijo sonriendo. El viejo sonrió y tomó el periódico. El titular decía: «Anciano al que echaron convierte su dolor en propósito». Había una foto de él frente al hogar que había donado a los ancianos. La misma casa que antes resonaba con crueldad, ahora estaba viva con risas y bondad. Leyó el artículo despacio. Hablaba de cómo el hogar había crecido, cómo otras familias habían empezado a donar, cómo la comunidad ahora respetaba más a los mayores. Al leer, sintió algo cálido en el pecho. No era orgullo, era paz. La historia de su dolor se había convertido en protección para otros. El mundo había tomado lo que lo rompió y lo había convertido en algo que sanaba a otros. Eso, pensó, era justicia en su forma más pura. Los aldeanos celebraban cada año el aniversario de la apertura del hogar. Siempre lo invitaban. Y aunque rara vez iba, siempre enviaba una donación anónima. No quería agradecimiento. Quería que continuara. Quería asegurarse de que ningún padre volviera a sentir lo que él sintió. El pinchazo del desprecio del mismo corazón que una vez latió bajo su cuidado. Con las estaciones, su corazón también cambió. La rabia, que antes era fuerte y viva, se desvaneció en recuerdo. El perdón no llegó como revelación repentina, llegó como el lento paso del invierno. Una mañana se despertó, miró el cielo y se dio cuenta de que ya no llevaba el peso de la crueldad de su hijo. Lo que quedaba era compasión, no por el pasado, sino por la frágil humanidad que causa tanto daño. Había aprendido que incluso quienes hieren suelen sufrir dentro de sí mismos. Su hijo no había nacido cruel, se había perdido en el orgullo y la avaricia. El viejo finalmente vio que entender no excusa, pero sí sana. Esa tarde escribió una carta, la primera en años. Era corta y sencilla. Ya no me queda rabia, ya no me queda odio, pero tampoco tengo hogar. Algunas heridas no se cierran, solo dejan de sangrar. Cuídate. La envió sin esperar respuesta, y nunca recibió una. Pero no necesitaba. El acto de escribirla fue suficiente. Fue su forma de liberar a los dos. Años después, cuando su salud empezó a fallar,
Los aldeanos lo cuidaron. Le llevaban comida, se sentaban con él por las tardes, escuchaban sus historias. Algunos lo llamaban abuelo, otros baba. Él sonreía con cada nombre. La familia entendió, no es solo sangre, es los corazones que eligen amarte sin razón. Una tarde lluviosa, estando débil pero tranquilo en la cama, pidió al cuidador que le trajera la caja de madera de su mesa de noche. Adentro estaban las cartas, todas las que su hijo había escrito. Las miró, sonriendo apenas. Eran viejas, arrugadas y amarillas por el tiempo. Las puso sobre su pecho, cerró los ojos y susurró al viento de afuera. Ya terminó. Cuando falleció, la noticia se extendió tranquila por el pueblo. El hogar que había creado hizo una ceremonia en su honor. Vinieron personas de toda la región, aldeanos, trabajadores, familias, incluso niños que habían crecido oyendo su historia. Hablaron no de venganza ni amargura, sino de dignidad, valentía y perdón. Al final de la ceremonia, el cuidador leyó una última nota encontrada entre sus cosas. Si alguna vez te sientes menospreciado, no grites, no supliques. El silencio no es rendición, es el comienzo de tu poder. Espera tu momento. La verdad siempre encuentra el camino a casa. Las palabras resonaron por el salón, por los corazones de todos los presentes. Y entre la multitud, callado al fondo, estaba su hijo. Más viejo ahora, más gris, humillado por la vida. No habló, no lloró, solo bajó la cabeza y susurró un gracias, que nadie oyó más que el aire. Esa noche, mientras las luces del hogar se apagaban, los residentes se sentaron juntos en silencio. Algunos rezaban, otros lloraban, otros sonreían entre lágrimas. El viejo había dejado el mundo de la misma forma que había vivido sus últimos años, con calma, con verdad, con gracia inquebrantable. Y en algún lugar, tal vez más allá del tiempo y el arrepentimiento, finalmente encontró paz. La clase de paz que no viene de ganar contra alguien, sino de elevarte por encima de todo lo que te hicieron. Había convertido la humillación en honor, la traición en lección y el silencio en legado. Y en esa quietud, el mundo lo recordó no por la crueldad que sufrió, sino por la dignidad que nunca soltó. Años después, cuando la historia del viejo se volvió menos un evento y más una enseñanza, seguía viva en silencio en los corazones de quienes la habían oído. Su nombre no estaba grabado en ninguna estatua, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier libro de historia. No cambió el mundo con discursos ni poder, lo cambió con una verdad sencilla. La dignidad es la única riqueza que el tiempo no puede robar. En sus últimos años, el abuelo a menudo se sentaba en su veranda envuelto en una manta de lana, mirando cómo el horizonte se volvía dorado cada tarde. El sol ahora le parecía más suave. El calor que tocaba su piel no era solo luz, era paz. Sus ojos, viejos pero firmes, ya no llevaban el peso de la traición, solo la calma del entendimiento. La vida, entendió, había sido cruel y bondadosa en igual medida. Cruel para probar su corazón, bondadosa para dejarlo reconstruirlo. A menudo pensaba en su viaje no como una historia de venganza, sino de redescubrimiento. Cuando su hijo le tiró la comida al suelo, pensó que ese era el fin de su dignidad. Pero ese momento, por doloroso que fuera, se convirtió en la semilla de todo lo que siguió. Le enseñó que el silencio puede ser una espada más afilada que las palabras, que la paciencia puede revelar la verdad mejor que cualquier enojo. Aprendió que a veces la mejor forma de enseñar respeto no es castigar, sino dejar que las propias acciones del otro se conviertan en su maestro. A medida que envejecía, encontraba alegría en las cosas más pequeñas. El olor de la tierra después de la lluvia, la risa de los niños que venían del pueblo,
el tacto áspero de las páginas de un libro bajo sus dedos. Ya no necesitaba compañía grandiosa. Su mundo era suficiente, tranquilo, limpio, intacto. El dolor que una vez lo persiguió, ahora solo existía como recuerdo, como una vieja cicatriz que ya no duele, pero recuerda que sobreviviste. Cada tarde los aldeanos y viajeros venían a sentarse cerca de él, escuchando mientras hablaba. Nunca daba sermones, solo compartía reflexiones, pedazos de su vida pulidos por el tiempo. Hablaba del perdón, pero no del fácil. El perdón, decía, no es decir que lo que hicieron estuvo bien, es decir, que ya no te controlan. Quienes lo escuchaban se iban más ligeros, entendiendo que la venganza nunca es destruir, es revelar. A veces le preguntaban si extrañaba a su hijo. La pregunta siempre se quedaba flotando un momento antes de que contestara. Sonreía apenas y decía, extraño al niño que crié, pero ese niño ya no existe. El hombre que lo reemplazó me enseñó quién soy realmente. Su respuesta nunca era amarga, nunca fría, solo era honesta. Había dejado de intentar reescribir lo que la vida ya había escrito. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, se sentó solo, pensando en todo lo que había visto y aprendido. Se dio cuenta de que la vida no se trata de ganar o perder, se trata de llevar tu verdad sin dejar que te rompa. La gente traicionará, herirá y decepcionará. Pero lo que te define es cómo te levantas después de que lo hagan. Él se había levantado, no con orgullo, sino con paz. Pensó en su esposa, que se había ido hace tanto, y sonrió. Ella le había dicho una vez que las tormentas más fuertes construyen las raíces más fuertes. Finalmente entendió lo que quiso decir. Cada insulto, cada herida, cada noche solitaria no lo habían debilitado, lo habían tallado en algo inquebrantable. Cuando llegó la temporada de festivales en el pueblo, la gente insistió en que se uniera. Construyeron un pequeño escenario adornado con flores y luces para honrarlo. Lo llamaron el Día del Respeto. La gente compartía historias sobre sus padres, sus remordimientos, sus reconciliaciones. Muchos lloraban mientras hablaban, dándose cuenta de cuánto se ignora el amor hasta que es demasiado tarde. El viejo escuchaba tranquilo, con lágrimas brillando en sus ojos, no de tristeza, sino de gratitud. Su dolor había dado a luz algo hermoso, conciencia. Cuando le tocó hablar, se levantó despacio, apoyándose en su bastón. La multitud se quedó en silencio. Su voz era suave, pero llegaba lejos, como viento tranquilo antes de la lluvia. Todos pensamos que el tiempo arreglará todo, pero el tiempo solo muestra quién quiere arreglar las cosas de verdad. Yo esperé años por respeto. Luego entendí que no tenía que esperar, tenía que irme. El respeto no suplica, no grita. Simplemente se va y se lleva la paz consigo. No hay vergüenza en envejecer. La vergüenza está solo en olvidar quién te crió. Si tus padres están en silencio, escúchalos. Si sus manos tiemblan, tómalas. Porque un día cuando ya no estén, el silencio hablará de vuelta y será más fuerte que cualquier arrepentimiento. No hubo aplausos, ni vítores, solo quietud. Del tipo que pasa cuando la verdad cala demasiado hondo para reaccionar. Los aldeanos se levantaron despacio, algunos secándose lágrimas, otros inclinando la cabeza. Esa noche las familias volvieron a casa y hablaron suave con sus mayores, algunos por primera vez en años. El cambio había empezado no por rabia, sino por empatía. Después del festival, el viejo volvió a su casita. La noche estaba clara, el aire fresco. Se sentó junto a la ventana, mirando las luciérnagas parpadeando en la oscuridad. Sonrió pensando en cómo incluso las luces más pequeñas pueden guiar a las almas perdidas. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero ya no importaba. Su propósito estaba cumplido. Había convertido la crueldad en conciencia. Tomó su diario, un viejo libro de cuero, y escribió su reflexión final. La vida me enseñó a través de la pérdida.
Mi hijo me enseñó a través del dolor, pero la paz me enseñó a través del silencio. No temas a la traición. Teme perderte a ti mismo intentando arreglarla. Déjalo ir con gracia. Vete con dignidad. Esa es la única venganza que vale la pena. Cuando terminó,